para el cierre de listas, es por eso que las agrupaciones comenzaron a reunirse de manera virtual y en los próximos días seguramente tengamos novedades sobre posibles alianzas o ya los nombres de los candidatos de cara a las elecciones 2020. En este programa te vamos a contar todo lo que pasó en estos últimos días, que dicho sea de paso fueron bastante movidos. A su vez tenemos el informe especial de Facu Sarabia y la entrevista a Fabián Pugliese, presidente de la agrupación 25 de marzo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV desde casa. Lo que pasó en los últimos días, las novedades políticas e institucionales del club, te lo traemos en este resumen semanal. Evolución Racinguista continúa con sus charlas para socios e hinchas. En esta oportunidad expuso César Vidal Escaso sobre el ecosistema de los deportes electrónicos. Tras varias declaraciones de Diego Milito sobre la posibilidad de ser presidente de Racing en un futuro, ahora fue Iván Pillud quien redobló la apuesta. El lateral expresó a modo de deseo que acompañaría al 22 como manager. Yo le dije a Diego que en el caso que se dé lo de la Copa, me parece que lo voy a suplantar yo. Se va él de manager y voy yo. Me gustaría, pero hay que tener espalda para sacarlo de ahí. Está bien, pero cuando él quiera ser dirigente, que también dijo que quiere ser presidente, te podés meter ahí. También podría ser una buena combinación esa de Milito presidente y Pillud manager, Hay que tenerlo en cuenta eso. En una semana de declaraciones cruzadas, Daniel García pasó el lunes por Identidad Racinguista y esto decía al respecto de las elecciones. La resolución de Provincia de Buenos Aires habla de dos aspectos. Habla de mantener el aislamiento social preventivo y obligatorio, extenderlo hasta fin de año, y también habla de seguir manteniendo en base al estatuto social de cada entidad, mantener las comunicaciones vía Zoom y vía web para mantener y seguir funcionando como tales y de acuerdo al estatuto. Nosotros lo veníamos hablando en la comisión electoral, nosotros ya sabíamos que este proceso lo íbamos a hacer al margen de que haya elecciones o no. Después dirá personas jurídicas, si las elecciones las pasa para se hacen el año que viene, si este proceso que nosotros vamos a recibir las listas tienen que hacerse otra vez, o son válidos. Nosotros no nos prohibieron no cumplir con el procedimiento. Ahí está muy claro en la resolución de Provincia de Buenos Aires. Ese mismo día por la mañana, Víctor Blanco decía en Cómo Te Va que las elecciones estaban postergadas. El tema de elecciones todavía no está definido, hay que ver qué pasa, si se pueden hacer, cuándo se pueden hacer. Ajá. ¿No son ahora? No, nosotros tenemos en diciembre elecciones, pero ya salió IGJ postergando 180 días, así que ya se irían a marzo, ¿no? Como mínimo, ¿no? El martes por la noche, Blanco pasó por la Comu Radio y le cedió la responsabilidad de la organización a la Junta Electoral. Mira, hay una comisión electoral que está trabajando y tengo entendido que la finalización de la presentación de listas es el 22 de octubre, que se llegó a un acuerdo con todas las 24 agrupaciones y bueno, después las elecciones seguramente van a ser postergadas por IGJ, postergó todo por 180 días, así que seguramente iremos al mes de marzo, abril, ¿no? Finalmente, al día siguiente, García estuvo en Racing Maníacos Radio y expresó que las elecciones se postergan hasta 2021. No hay fecha determinada para el año que viene. Lo que sí hay es una extensión del decreto de aislamiento social y obligatorio que se decretó en marzo por el Gobierno Nacional, que adhirió la Provincia de Buenos Aires, en el cual nos dice que hasta fin de este año no va a haber ninguna posibilidad de poder juntarse, o sea, todos los que son entidades de segundo grado, asociaciones civiles, que tengan su funcionamiento en base a congresos o votación directa donde pueda haber aglomeración de gente, está totalmente prohibido hasta esa fecha. Entonces, en ese aspecto se postergaron automáticamente las elecciones, nosotros íbamos a votar en diciembre. Víctor Blanco, además, pasó el día viernes por Racing Maníacos Radio.
Luego de los dichos de Mariano Cunio Libarona en Política Racing sobre la falta de información en algunas tareas que se realizan en el club, el presidente dijo al respecto. En todos los lugares que está Racing está creciendo en obras, ¿no? Seguramente hacemos muy poquitas cortes de cinta, pero porque es nuestra metodología de trabajo. En ese sentido es algo que quizá nos falta un poco esa comunicación. Lo que quedó claro en cuanto a las próximas elecciones es que la fecha de presentación de listas no se posterga, es el 22 de octubre de 2020, por lo que varias agrupaciones se estuvieron reuniendo de manera virtual. El lunes lo hizo Por y para Racing, el miércoles la agrupación 25 de marzo y el viernes Racing Siempre. Alfredo Chiodini encabezó una charla para redactar el nuevo reglamento de filiales. De la misma fue parte el abogado Juan Esteban Díez, quien está llevando adelante la redacción dándole un marco legal. Se esperaba la participación de 29 filiales, pero varias no fueron de la partida. Se les pidió previamente que envíen sugerencias y dudas al respecto, que se les fueron contestando a lo largo de la charla virtual. Quien no está de acuerdo con algunas medidas llevadas a cabo en la reunión es la agrupación Racing Siempre. Por intermedio de su presidente Leandro Rodríguez Evia, lanzó un comunicado en donde expresó: ayer en la reunión de filiales se les dijo desde comisión directiva que las filiales del interior tienen que tener 5 socios activos en CD. Una locura. No solo va en contra del mismo estatuto, que claramente dice socios activos de la filial, no categoría activos, sino que es discriminatorio hacia aquellos socios del interior que no puedan pagar el doble de cuota. Racing es de los socios. Parece que hay que repetirlo diariamente. Llegó el momento de ver el informe especial de la mano de Facu Sarabia, a ver qué es lo que nos trae para este programa 21. Ante la inminente suspensión de las elecciones en Racing, que tenían lugar en diciembre próximo, nos desplazamos a los años de gerenciamiento en donde el socio no tenía voz ni voto, siendo el único momento en la historia del club en donde no se podía votar. ¿Cómo fue y se vivió la lucha durante esos años para recuperar ese derecho? Todos los detalles en este informe. Si este año se suspenden las elecciones, será la primera vez en la historia del club, pero de todas maneras, hubo un tiempo en donde el socio no tuvo la posibilidad de elegir presidente. Esto fue durante los 8 años del gerenciamiento. Durante la estadía de Fernando Marín y Fernando de Tomaso al mando del club, los socios e hinchas estaban impedidos de hacer política, pero hubo diferentes grupos que se organizaron para alzar la voz y todo culminó en las numerosas marchas que empujaron el final del gerenciamiento. Dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fueron El Zarcac fue una de las primeras agrupaciones en formarse durante la dictadura de Blanquiceleste. Socios autoconvocados de Racing Club Asociación Civil, se formó en los inicios de la gestión de Marín. Todo depende de los resultados en el fútbol. Entonces, viste, Racing salió campeón en el 2001, te pintaron la cancha de celeste y te pusieron molinetes que vos apoyabas el carnet y pasabas. Era como cuando Colón vino y con espejito de colores logró llevarse todo el oro y la plata de estas tierras. Bueno, un poco fue así. La gente, ojo, también hay que hacer el mea culpa me incluyo porque yo, bueno, ya tengo mis años y he votado en cada oportunidad que tuve, y Racing tuvo dirigentes absolutamente espantosos, impresentables. Fueron el caldo de cultivo para que, proliferara el gerenciamiento, digamos. Si hubiéramos tenido antes dirigentes capaces y decentes, seguramente no se hubiera llegado al gerenciamiento. El gerenciamiento fue el tomar por asalto al club, pero basándose, si se quiere, o
digamos, utilizando como trampolín las desastrosas gestiones anteriores. Entonces la gente estaba cansada de malos dirigentes, vino un tipo rubio de ojos celestes que hablaba bien, como Marín, prometiendo el oro y el moro, perdón. Enseguida te saca campeón y bueno, tuvo un plafón importante de tiempo para, un colchón de tiempo para que no lo, digamos, bancarse malos resultados, pero bueno, la gente en algún momento tomó conciencia. En realidad fue Sarcac el que más, no digo el único, pero sí en mi opinión, humilde opinión, el que más hizo para que la gente se concientizara que los clubes tienen que ser de sus socios, porque así nacieron hace 100 años, ¿verdad? O más también. Y digamos, yo soy abogado, digamos, caminás por tribunales cuando se podía, antes de la pandemia, y vos ves que las sociedades comerciales quiebran todos los días, ¿sí? O sea, y los clubes pasan los años y salvo excepciones están de pie, tienen, digamos, funciones sociales cuando hay inundaciones, reciben a los inundados, hacen tareas solidarias, sacan a los chicos de la calle y de los riesgos que ello trae aparejado, es decir, que tienen una función social y bien administrados como lo ocurre gracias a Dios en Racing ahora. Bueno, vemos que pueden funcionar a la perfección y pese a, digamos, a la ola de críticos que te quieren meter en la cabeza que todo lo que sea privado es sinónimo de eficiencia, ya sabemos que no, ¿no? Cuántas veces se nos corta la luz en Edesur o en Edenor. Si no quiero entrar en política, pero digo, es claro que no todo lo privado es eficiente y no todo lo que implica sociedades civiles sin fines de lucro no lo son, ¿okay? Recuerdo, pasaron muchos años, pero recuerdo que fue 99 o 98 a 1 o a 2 el resultado en contra, por supuesto, de la decisión de alquilar el estadio a Independiente. Un conocido mío, no amigo, pero conocido, socio de Racing, me dijo que él estaba de acuerdo porque Racing necesitaba generar recursos. Me llamó la atención, pero bueno, una decisión personal que por supuesto la respeté, pero el resultado que te acabo de detallar fue abrumador, digamos, nadie quería alquilarle la cancha a los vecinos, digamos. Pero fue una acción estuvo buena, fue ingeniosa y pusimos varias mesitas sobre Colón, antes de Milito, más o menos a esa altura, antes del ingreso al estadio, para que todo aquel que querría expresar su voluntad lo pudiera hacer. Fue una acción digamos, efectivista, porque en nada cambió la decisión del órgano fiduciario, pero bueno, por lo menos el socio tuvo la oportunidad de hacerse oír, ¿verdad? Gustavo Masud fue una cara recurrente en las manifestaciones contra el gerenciamiento y una de las figuras más visibles, ya que participaba asiduamente del programa Racing, una pasión celeste y blanca, donde se encargaba de contarle a quien quisiera oírlo las miserias de la empresa gerenciadora. Yo venía a representar al hincha del Tablón que quería que el club vuelva a ser de los socios. Estuvimos luchando muchos años y yo, en mi caso particular, fui perseguido por Blanquiceleste. Obviamente que no trascendió, pero fueron momentos muy feos para mí. Uno de los muchachos que hacía la custodia de Blanquiceleste, en uno de los partidos de fútbol en la cancha de Racing, me golpeó, me tiró por las escaleras de la platea y en el baño me empezó a ahorcar hasta el punto de la muerte. Y me salvó un policía que le pegó una piña en los riñones en la espalda a este muchacho y me salvó la vida el policía, porque yo si no estaba muerto. Lo bueno que yo estaba en un grupo de socios que tenían mucho corazón y mucha capacidad para poder
hacerle frente a todo esto y armar las reuniones que armábamos, las marchas, y de pelear siempre de que el club vuelva a ser de sus socios. En una de las últimas reuniones con García Cuerva, cuando nos informan de que íbamos a poder votar y volver a que el club sea de los socios, fue una felicidad inmensa porque fueron años muy intensos de luchas. Digamos, éramos Don Quijote contra los molinos de viento. Villa del Parque siempre fue señalado como un bastión en la lucha contra el gerenciamiento. Norberto Perone, quien encabezó años atrás de la llegada de Blanquiceleste la resistencia de la 6 al remate, nos cuenta cómo era hablar de política en años de Marín, de Tomaso y compañía. Nosotros prácticamente éramos independientes y dependíamos del órgano fiduciario cuando se gerenció el club. O sea, que acá mucho no nos perjudicaba el tema del gerenciamiento, porque el gerenciamiento solamente manejaba el fútbol profesional. Pero teníamos que lidiar con el trinomio del órgano fiduciario que hacía cosas que directamente viéndolas de acá perjudicaban al club. Y bueno, fuimos transitando toda esa época, viendo las cosas que pasaban. Y bueno, después de que hubo problemas con los capitales de Blanquiceleste, se fue Marín y quedó de Tomaso. Y bueno, y en el 2006 se cayó el gerenciamiento. Me acuerdo que en ese momento quién era el presidente y hubo algunos hechos con la hinchada que precipitaron el hecho de que de Tomaso no voy a decir qué pasó, porque todo el mundo lo sabe, una bandera que se quemó, y a partir de esa bandera que se quemó se posibilitó que se vaya la empresa, y bueno, y Racing a partir de ese momento empezó a transitar de a poco hacia lo que iba a ser la democracia, con el primer presidente de la democracia que fue Rodolfo Molino. Las movilizaciones comenzaron a ser más multitudinarias cuando se sumaron las filiales. Roberto García, otra de las caras visibles en Racing, una pasión celeste y blanca, es expresidente de la filial Monte Grande y nos cuenta de esos años de lucha. Cuando empezamos la movida con las filiales, fuimos después a un plenario importante en el que estaban representadas algunas filiales y todas las agrupaciones que estaban existiendo, porque era un poco raro, ¿no? Las entidades todas de Racing estaban suspendidas por la quiebra. Así que esto era un poco una cuestión, digamos, desde lo legal traía de los pelos. Desde lo moral éramos los dueños del club. Esto está fuera de discusión, ¿no? Costó entenderlo porque mucha gente estaba desilusionada por los malos resultados futbolísticos que en realidad desde la vuelta de la B no fueron tan malos. Racing perdió casi todos los campeonatos, ¿no? Pero bueno, no funcionaba. Esta movida que iniciamos nosotros, las filiales y las agrupaciones juntas, llegamos a un común acuerdo en que habíamos designado un órgano fiduciario para manejar la parte administrativa política de la institución, que era lo que decía la ley de fideicomiso, ¿no? Y el juez lo había aceptado. Tal es así que el órgano fiduciario que integrábamos nosotros era Luis Guillermón, déjame pensar, Luis Guillermón, bueno, el deportivo, que era más importante, era Gustavo Costas. Gustavo iba a ser el que iba a integrar el órgano fiduciario ese. Esto no se pudo llevar a cabo porque hubo algunas disidencias y, bueno, Gorostegui aprovechó y lo gerenció. Siempre le decíamos a la gente, yo casualmente en ese momento estaba en el programa de Crespo, ¿viste? Racing una pasión inexplicable.
una pasión celeste y blanca, perdón. Y bueno, desde ahí, con Omar Santirosi, con Ariel, por supuesto, Ariel fue uno de los 2 o 3 periodistas que se pusieron las que había que poner y peleó contra Marín. El resto, casi todo el resto, negoció con Marín. Es tanta verdad. Dije casi todo, no voy a hacer nombre porque no vale la pena, pero casi todo. Los que no, son esos. No recuerdo que hubiera otro, de verdad. Nos costaba mucho hablar con la gente, que la gente entendiera, la gente no lo entendía. Fue terrible. El hecho, realmente casi un error, un poco de la ley y un poco de Gorostegui, que lo que hizo, pues, ¿no? Lo que hizo, todo lo hizo en pos de quedarse con todo el billete que pudiera, porque él negoció todo con él. Era socio de Marín, esto es más que claro. El socio de Marín todo el tiempo. Eso fue lo peor, lo que vos decías. Eso de no poder votar. Me parece que dejar el órgano fiduciario en un momento dado, te había contado algo, habíamos logrado congeniar 3 personas que iban a manejar ese órgano fiduciario, ¿no? Y vos sabés que se desperdició por unas discusiones, así, cuando nos hicimos acordar, el juez nombró como interventor a un amigo de Marín, un amigo de la infancia. Descubrimos fotos del colegio secundario juntos y Gorostegui nombró de interventor al tipo que no se iba a defender a nosotros, sino era hincha de Racing. Una cosa que no puede suceder, eso solamente le pasó a Racing. El tipo era vecino del barrio de toda la vida. Hay fotos, yo publiqué fotos en todos los diarios, en Clarín, en Olé, en La Nación, en todos lados salió la fotito esa que me trajo un amigo cuando tenían 17, 18 años, ¿viste? El interventor de Racing, defendiendo a Racing en contra de Marín, era el amigo. Nicolás Dilernia era el pseudo interventor estafador, ¿no? Porque otra cosa no era. Nunca le pudimos hacer un reportaje, nunca pudimos cambiar 2 palabras con él, era una incógnita. Hasta que un día yo, saliendo con ellos ahí en el palco central, Rinaldi me dice, le dijo Nico, Nicolás Dilernia. Marín le dijo Nico, lo miro, era el mismo de la foto con 30 años más, ¿viste? Es este. Teníamos la cámara del programa y el camarógrafo nuestro, un capo, lo siguió como loco todo el tiempo, ¿viste? Con la cámara al hombro y yo hablándole, a ver, para que me contestara. No hubo caso, o sea, corría, saltaba, cruzó puertas, ¿viste? Hasta que al final se escapó. Suena lindo desde lo poético, ¿no? Pero la verdad, sufrimos muchísimo porque lo sentíamos en carne propia. Al final estaba todo el mundo con nosotros, ¿no? Y apareció Molina, la última movida que se hizo para ir a que se fue a la AFA, apareció la gente, todos los socios de Molina. Nunca habían estado, por supuesto, ¿no? Ellos iban a ser los redentores de Racing antes, pero cuando hubo que pelear, no. Se asociaron en un momento, manejaron el fútbol amateur, tenían la pensión. Con Marina al principio, bueno, después terminaron mal, pero bueno, como arregló con el nuevo viejo interventor, quedó en la nada todas las averiguaciones y le hicieron un blanqueo impositivo a Marín y no hubo reclamos de Racing para nada. No se puede creer lo que pasó, no se puede creer. Tras disolverse la mesa de enlace, la agrupación 25 de marzo fue fundada por Salvador Acerrad y Hugo Lamadrid. Ambos exjugadores le pusieron el cuerpo a las marchas y a las reuniones con Julio Grondona para darle fin al gerenciamiento. Se formalizó un grupo de gente muy importante. De manera primaria fue el señor Oscar Cribar y con la agrupación Sarcac y el señor Roberto García. Yo trabajaba un poquito de afuera sin que se conociera mucho mi existencia, hasta que un día decidí participar activamente y formamos la mesa de enlace, racinguista, en donde estaban todos los hinchas y socios de nuestro club. Nos otorgaron a Hugo Lamadrid y a mí la posibilidad de la conducción de alguna manera y bueno, fueron
años de mucha lucha, de mucha pelea, muchas marchas en la AFA, en el Congreso, y nos fuimos movilizando permanentemente hasta que, bueno, generando estrategias, por supuesto, para obtener nuestra libertad y nuestra democracia. Fueron años muy duros. Nos tocó desgraciadamente perder a Mariano Benier, un poco nuestra bandera, en la puerta de la AFA, muy jovencito. Así que bueno, una lucha feroz, diría yo, y muy dura, que devino en la libertad y la democracia del club. Así que bueno, es una síntesis rápida. Hay para hablar como 10 días sobre la desgracia blanquiceleste en nuestro club. Pero lo importante, lo que hay que rescatar es que a partir de la libertad y la democracia, Racing pudo establecerse como una institución civil sin fines de lucro, con toda su historia jugando permanentemente. Así que para nosotros fue un momento extraordinario, ¿no? Y que no, de alguna manera son las luchas que todos los hombres debemos tener alguna en la vida. A mí me tocó esta y feliz del resultado. Con dignidad y con democracia y con libertad. Les pido que se desconcentren en paz y Dios quiera que en estas próximas horas definitivamente este señor se vaya de Racing. ¡Vamos, Racing! Nacido el 28 de abril de 1963 en Capital Federal, en el seno de una familia racinguista. Su padre fue dirigente y era cuestión de tiempo que empiece su recorrido político en el club. Actualmente es presidente de la agrupación 25 de marzo. Con nosotros, Fabián Pugliese. Bienvenido. Sé delicada conmigo, ¿no? Ah, sí. Yo cuido a mis entrevistados. Bienvenido, Fabián Pugliese, al programa número 21 de Política Racing TV. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, Sofi, gracias por la invitación y un placer hablar con vos y con tus oyentes. Bueno, es un placer para nosotros tenerte, por supuesto. Hacía tiempo que queríamos sumarte a estas entrevistas centrales de los programas para que los que están del otro lado vayan conociendo, porque hay mucha gente que se sumó, por suerte, a los programas de Política Racing y se va como ayornando un poco de lo que es la política del club. Entonces, por eso quiero empezar preguntándote cómo te hiciste vos hincha de Racing, si esto es de familia, que sospecho que puede ser así, que me cuentes un poco de dónde viene ese racinguismo. Bueno, primero, importantísimo lo que acabas de decir de arranque, que la gente se vaya interesando en la política del club. Esto tiene que ver con la participación, es fundamental en una institución, y más en una institución como Racing, la participación de la masa societaria, es importantísimo, ¿eh? Entonces yo brego mucho por eso, ¿sí? En el lugar donde se pueda participar, estar de un lado o del otro, no importa, pero participar. Y contestando a tu pregunta, sí, por supuesto, viene de nacimiento, soy socio desde que nací, ¿sí? Mi padre era hincha, mi tío era hincha, a mi abuelo por parte paterna no lo conocí, no tengo ni idea si era o no, pero bueno, esto viene de familia. Aparte, bueno, mi papá participó, Virgilio participó de la política institucional de Racing desde que yo me acuerdo, ¿sí? Desde que tengo uso de razón, casi, ¿no? Claro. Qué sé yo, a los 13, 14 años, siendo él secretario general del club, primero siendo presidente de la comisión de básquet, de lo que yo recuerdo, Sí. Seguir a Racing al básquet a todos lados, ¿sí? Sí, una cosa de loco, ¿no? Esto desde que me acuerdo voy al mismo lugar en la cancha. ¿Sí? O sea, desde familia estaba totalmente involucrado más allá de lo que es el fútbol. Claro. Es más, creo que, si yo mal no recuerdo, ya en esa época, Tito era
formaba parte de la subcomisión de básquet en Villa del Parque, llevaba algo, siendo chico, siendo chico. El básquet en Racing, ese básquet famoso que incorpora por primera vez a americanos en el básquet argentino, ¿sí? 2 americanos, se jugaba en Villa del Parque. La cancha daba las condiciones, etc. Y yo creo que ya Tito participaba, yo era mucho más chico, ¿sí? Mucho más chico. Pero desde lo institucional o desde lo político, sí, he visto a Virgilio, a mi papá, al papá de Tito mío y de todos nosotros, que estuvo siempre ahí, ¿sí? A ver, yo viajé con planteles, en las delegaciones con planteles, en el hotel, en el avión. O sea, ¿Te criaste dentro de eso, entonces, en ese contexto? Nos criamos, ¿sí? Tanto Tito como yo nos criamos. Además, era toda la familia, mis hermanas también eran socias. Después, bueno, la vida y demás va llevando que no. Los chicos de Tito son socios desde que nacieron, los míos son socios desde que nacieron. Mi sobrino, el más chiquitito, ¿sí? El último, el Benjamín, que hoy ya tiene 10, también es socio y es más, tiene un abono en Racing, ¿sí? O sea que no hay elección, no hubo elección. Ya viene como parte de la familia. Eso mismo, viene como con parte el apellido, de la familia. está muy bien. Eso mismo. ¿Y cuándo te empezaste a involucrar en política del club? Mira, a ver, no sé si está bien que lo diga, pero históricamente en algunas cuestiones, participé ya en el 95, 98, la elección de que Capozzo lo pierde con Lalín. Yo no me acuerdo si fue 98. 97, o no, 95 gana Otero, ¿sí? Entonces fue 98. ¿Sí? 3 años fue 98. Que perdemos por... El otro día te contaba, creo, en unos programas Hernán Pinecki, ¿sí? Que él también participó. Bueno, éramos todos muy chicos, ¿sí? Yo no tenía edad para formar la asamblea. Claro. ¿Sí? Pero participé, acompañando a mi viejo y al resto de la gente. Tito, ese momento, fue comisión fiscalizadora por la minoría. ¿Sí? O sea que desde esa época, viviendo la parte política. Después, en lo personal, a ver, la mochila era grande, ¿no? Porque de dónde veníamos y reemplazar o caminar juntos era complejo, ¿sí? Porque la figura del viejo era importante en ese escenario, pero activamente, más allá de tener algunas participaciones en el momento de la confrontación ideológica con el gerenciamiento, ¿sí? Yo nunca estuve de acuerdo con ese gerenciamiento, tuve mis discusiones internas, etcétera. En la última etapa, qué sé yo, pude haber estado en alguna reunión, pero nada más. Pero vividamente retomo parte de la política más allá de determinadas acciones previo a la mesa de enlace, ya después de fallecido mi papá. Mi papá falleció en el 2006. ¿Sí? Por esas cosas de la vida, la verdad que yo no quería mezclar la familia con el club, porque viví otras cosas distintas, ¿no? Que tenían que ver con esta mezcla que se hace en todo esto. Mi mujer en un momento me dice que iba a llevar a los chicos a jugar a Villa del Parque, porque eran de Racing, y tenían que jugar ahí, que yo le dije que no podía, que no tenía tiempo, que no quería mezclar, qué sé yo. Me dice, no, los chicos son de Racing, y yo me encargo, yo los llevo. Esto estás hablando en época de gerenciamiento y por eso no querías mezclar ese asunto, ¿o cómo no.
hay momentos donde la política institucional es ingrata. ¿Sí? Entiendo, sí. Y se agarran con vos, se agarran con vos. Lo decidís vos. Ahora, llevar a toda la familia a esa vorágine política y esas posibles discusiones que puede tener la política institucional, la verdad que no tenía ganas. Pero bueno, una decisión de ella de llevarlo, yo sabía que tarde o temprano me iba a meter y demás. Bueno, y así fue que un día yendo a ver a los chicos jugar, porque yo también jugué en Villa del Parque, de chico, ¿sí? Representando a Racing, llegué hasta eso nada más, ¿eh? Más de eso no pude hacer, más de papi fútbol, porque cuando fui trasladado a Avellaneda, no me dieron ni bolilla, me tuve que volver con el bolsito y nunca más. Yéndolo a ver a los chicos, me invitaron a participar en una primera subcomisión, ¿sí? En Villa del Parque, una subcomisión de padres, ¿sí? No había recursos que bajara el órgano fiduciario, Blanca y Celeste tampoco, ¿sí? Y ahí, bueno, es la sangre que lo lleva a uno, empecé nuevamente a transitar esos caminos de la política institucional. Desde otro lugar, el único lugar que se podía hacer algo. Ya estaba participando en algunas áreas Hernán, Ineki. A Perrones ya lo habían corrido. El gerenciamiento o el órgano judicial ya lo había corrido. Había una persona puesta por el órgano judicial y así empezamos. Tenía que ser un socio de Racing, el que administre la sede, más allá de errores, no errores, pero tenía que ser un socio de Racing, era el único lugar de pertenencia, en fin. Empezamos a ver todo esto. En un momento se consiguió Gerardo que sea el secretario de la sede, ¿sí? Y ahí empecé a involucrarme nuevamente, ahí empezaron las primeras reuniones previas a la mesa de enlace, la bendita mesa de enlace, ¿sí? Empezaron a darse en Villa del Parque, y bueno, y ahí arranqué, y hoy me tenés acá. ¿Y qué significó votar después de, otra vez, ¿no? En la vuelta de la democracia, ¿qué significó votar para vos después de haber pasado esos 10 años en el que el club estuvo gerenciado? Mirá, siempre las acciones democráticas y el votar en una institución, votar la gente que uno quiere que la conduzca, ¿sí? O participar por lo menos siempre es importante, ¿sí? Es fundamental, era retomar y devolverle a los socios lo que le pertenecía, ¿sí? El de haber pasado por tantas cuestiones en las cuales yo creo que todos somos responsables, ¿eh? Todos. ¿Todos a qué te referís? Todo, la masa societaria, los participantes, todos, algunos por error, otros por omisión, otros por no querer meterse, otros por plantear que era el domingo nada más, ¿sí? Es un conjunto de cosas que, por eso te dije de movida que era importante lo que estabas haciendo y que se interesen, porque la participación es fundamental. Cuando vos tenés mucha participación, tenés las herramientas y las defensas ante cualquier cuestión que pueda pasar. ¿Me explico? Pero entonces, ahora con el diario del lunes, ¿cómo se hubiera evitado un gerenciamiento en Racing si te está escuchando un socio que solamente va los días de partido, de local? No. Bien. Esto no lo viví en persona, sino que puntualmente lo escuchaba. Mi papá me decía que entendía que era la única salida porque habían desaparecido todos, que no había alternativa. Yo no coincidía, yo entendía otra cosa. Y en algún momento casi se logra. Yo creía que se podía convivir, ¿sí? O sea que de a poco Racing tenía que ir retomando la vida política, ¿sí? Y que más allá de que los valores, las deudas eran gigantescas, que Racing con una elección, con una participación de los socios podía ir conviviendo y retomar la vida institucional e ir controlando las acciones que iba teniendo la empresa en pos de la institución.
no dejarle todo librado al interventor. Ninguna de las leyes que estaban en ese momento, la ley fiduciaria, no inhibe de que haya conducción de socios, ¿sí? No inhibe, simplemente tenés a alguien que maneja los números y el interventor tenía que velar por los intereses de los socios, o de la asociación en este caso. Sí. El juez tenía que velar por los intereses de los acreedores, ¿sí? Sí. Entonces, lo que yo entendía, que se podía llevar adelante un acto eleccionario en las condiciones que estaban, y que ese socio electo o ese conjunto de socios electos reemplazaban la función del interventor en resguardo de los intereses de la institución, haciendo cumplir el contrato como correspondía, ¿sí? Que tenía que ver con porcentuales y demás. Sin duda, quienes participaron en ese momento en la vida política de Racing, en ese conflicto, entendían que era la única alternativa, ¿sí? Porque no alcanzó la garantía. A ver, acá hubo gente que participó y aportó su propio capital para la continuidad de Racing, algo que exigía era $1,5 millones en ese momento, y fueron 20 y pico de socios, por algún lado u otro en la lista, y los montos, lo que aportaron y garantizaron con su patrimonio en la continuidad. Entonces no se podía dar tal vez en el transcurso del tiempo, y algunos entendieron que era la única salida. Yo creo que tanto Di Tommaso como Marín, a quienes confiaron en ellos, los traicionaron después, ¿sí? Porque la cuestión natural tenía que ser las elecciones. Entonces, cuando todo eso se trastocó, se desdibujó y empezaron los negocios individuales de cada uno y a vaciar la institución desde lo deportivo, sin prestar atención a la infraestructura, a lo que nos quedaba a todos y demás, empezaron los movimientos para sacar a esta gente que veíamos que le iba a hacer un daño muy importante a la institución, ¿no? En el camino hay un montón de cosas, un montón. Facturaciones que iban a nombre de Racing y que no eran de Racing, una cosa importantísima, ¿sí? Entonces, el llegar a las elecciones fue un logro inclusive de mucha gente anónima, muchísima gente anónima, ¿eh? Sí. Esto hay que rescatarlo. A ver, vos para proyectar un futuro tenés que conocer el pasado y vivir el presente. Si no, no lo puedes proyectar. Y yo creo que algunos hoy se están olvidando de esos anónimos que sostuvieron la institución, que pusieron el pecho, que cercaron la sede de Villa del Parque, que se movilizaron al Congreso. Hay un montón de anónimos, un montón que aportaban, que ponían. Ya te digo, te comenté recién, tengo la lista de los que garantizaron con su patrimonio $1,5 millones para la continuidad de Racing, y eso lo saben muy poquititos. Ninguno quiere que se sepa de los que están en esa lista. Pero a veces es necesario también, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo quién de ustedes dijo en un programa que los chicos hay que mostrar la historia a los nuevos, ¿sí? Que no solo se quede con un campeonato de 2014, sino mirar un poquito para atrás, de dónde venimos, que es una historia reciente, ¿no? Claro. Y vos te vas a cruzar con un montón de gente en la cancha, en las sedes y demás, que han participado de esas gestas, se han puesto el hombro y lo hicieron con el corazón. Claro. ¿Sí? Sin nada a cambio, y son totalmente anónimos y no los reconocen, y no es para reconocerlos, simplemente para tener en la cabeza que un montón de esa gente que no está y que vivió situaciones pero muy complejas y se puso al hombro el club. Desde Política Racing lo que hacemos es siempre recordar, nunca perder la memoria de dónde venimos, porque justamente eso es lo que nos hace no repetir errores. Entonces es como que levantamos esa bandera y es lo que queremos llegar
a comunicar, que es lo que estabas hablando vos, Fabi. Sí, por eso yo te decía que creo que lo escuché en alguno de tus programas, esto, o en algún lugar, no me importa, pero es fundamental es entenderlo de esa manera, ¿no? Los héroes anónimos. ¿Vos en qué agrupación estabas en la Vuelta de la Democracia? ¿Formabas parte de alguna agrupación? No. Colaboré con la formación de la 25. Colaboré, hay amigos de siempre. Les di una mano, colaboré con Salvador, con Hugo, con el resto de los chicos que estaban en ese momento en la agrupación. Desde mi visión, ¿sí? Desde mi visión, después si la tomás o no, cómo armarlo, cómo hacerlo. En mi pensamiento siempre soy muy institucionalista, ¿sí? Y lo primero que les dije en la colaboración, porque yo no era parte de la agrupación, no era parte de ninguna agrupación, colaborando en una, ¿dónde estuve? Sí, te puedo decir, pero déjame terminar esto porque soy institucionalista. ¿Sí? Lo primero que les dije es que armen un estatuto de la agrupación, ¿sí? Que había que registrarla, que había que formar una asociación, ¿sí? Siempre respetando el estatuto de la institución madre, ¿sí? Y que tenga los mismos derechos y las mismas penalidades que tiene el estatuto del club para con los socios. Entonces, de ese pensamiento se fue armando. Creo que fueron muy pocas las agrupaciones que lograron llevar a cabo esto hoy en día, ¿sí? Pero desde la institucionalización yo creo que en algún momento se va a conseguir eso. En el 2008, dale, ¿me querías decir algo? No. En el 2008 participé en la elección junto con Dáquila, Daniel García, ¿quién era el tercero? Y Gustavo Mazú. ¿Sí? Pero no perteneciendo a alguna agrupación. Sino militando, digamos, en el espacio político, en ese espacio político. ¿Sí? A la 25 me incorporé previo a la última elección del 2017. Y en la elección de 2017 deciden armar este frente junto con la agrupación La Cadé para el Frente El Futuro Llegó. ¿Cómo se decide armar esa alianza? ¿Qué me podés contar de eso? ¿Qué es lo que se proyectaba en ese momento? Mira, a ver, acá nos conocemos todos. La vida política es uno de los problemas que tiene Racing. La vida política de Racing se maneja entre 400, 500 personas, no más, ¿sí? Eso es un problema a vistas, ¿sí? Y yo lo conocía a Matías, pero no tenía relación. Me lo presenta Hugo. Hugo tiene buena relación, ¿sí? El flaco, Hugo La Madrid. Nosotros estábamos mirando, no. La verdad que no teníamos mucha lectura de qué, ¿sí? Y Hugo me lo presenta, me dice tener una reunión con Matías. La verdad que Matías tiene una capacidad de lectura política, no política desde lo político, sino una visión mucho más macro de un montón de cosas que nos llamó la atención y la claridad con que hablamos. Es más, no coincidiendo de movida en algunas visiones, pero entendiendo con la honestidad que cada uno lo planteaba, ¿sí? Y llegamos bueno, nos vamos, es nuestro candidato, vamos con Matías. Él ya venía trabajando un poco con los muchachos que después fueron a la cadena, porque no tenían la agrupación en ese momento. Claro. ¿Sí? Se armó justamente también para armar el frente, porque la agrupación La Cadena se formó previo a esas elecciones. Creo yo, que la habían presentado
Claro, necesitaban aprobación. Claro, no se la aprobaron, ¿sí? Creo que se la aprueban unos días antes del cierre, no me acuerdo. Pero se dio, insisto, nos conocemos todos. Sí, en Racing nos conocemos casi todos. Y fue así que empezamos a construir eso, ¿sí? A armar eso. Se dio muy sencillo, nada raro, nada complicado, ¿sí? Lo definimos en un par de cafés y en un par de reuniones, nada más, ¿sí? Pero también entendiendo eso, que Matías tiene esa visión mucho más allá de lo que es lo chiquitito no porque Racing sea chiquito, sino el micromundo, claro. ¿sí? El micromundo Racing. Y la verdad que eso nos interesó, ¿sí? Nos interesó. Después la vida te va llevando a otras cosas, otros caminos, pero bueno, en definitiva es esto. Yo creo que en algún momento Matías va a ser un candidato, pero terriblemente interesante para Racing, ¿eh? Matías, hablamos de Matías Gainzornequian, dijo en este programa que estaba totalmente fuera de la política actualmente y que se sintió en algún momento, yo lo entiendo y lo digo con mis palabras, ¿no? Esto se sintió como ciertamente usado por una cuestión económica. ¿Vos pensás que fue de esa manera? ¿Por qué se pudo haber sentido así? Te puedo garantizar que desde nuestra parte, no, y menos económica, olvídate. Te lo puedo garantizar, puedes hablar con quien vos quieras, ¿sí? Es más, puedes hablar con Hugo es amigo, ¿sí? Y es muy amigo del hermano de Matías. Sí. A veces tocan la guitarra juntos, cantan juntos. No, desde nuestro lado, para nada. Tal vez hay conversaciones que quedan truncas, ¿sí? Y se interpretan mal, ¿sí? Yo escuché el programa completo que tuviste vos con él y lo noté que se había sentido lastimado por algo, no que dije, sino algo que se escribió de lo que había dicho. Ajá. Y como no tengo ningún problema, porque la verdad que si algo hago y me equivoco, pido disculpas, ¿sí? Y le mandé un mensaje, si quiere lo puede enviar, pero le mandé un mensaje pidiéndole que si algo de lo que había dicho lo había hecho sentir mal, no fue la intención, pero si se sintió mal, que me disculpe, porque no, al contrario, insisto, es un chico que tiene una lectura, un chico digo porque es mucho más chico que yo. Sí, es una persona joven. Sí. Claro, y yo entiendo que es la posibilidad del futuro de Racing. Estoy convencido de eso, Vos fijate que no han surgido dirigentes en los últimos tiempos en Racing. ¿Sí? ¿Y ese es un error también de la institución, crees vos, o de los propios políticos que están ahí? Y políticos, te voy a pedir disculpas, te incluyo a vos también, ¿no? Porque estás dentro de... Claro. ¿De qué es? ¿Quién se lleva esa culpa, digamos? ¿Por qué no se preparan jóvenes o nuevos dirigentes para un futuro, por ejemplo? A ver, la escuela de dirigentes se hace desde la institución. ¿Sí? Desde la institución. La participación, como te dije antes, es fundamental. Cuando vos tenés una figura que se transformó tan fuerte como la figura de Blanco, ¿sí? Tenés dos posibilidades. O no generas a nadie, ¿sí? O se te puede generar alguien que nada más tire piedras. ¿Me explico? Entonces tenés que tener la capacidad de la construcción y hacerle entender a los chicos nuevos, los chicos que rondan entre los 35, 30, 35, que tienen que participar
desde el lugar que sea. No importa a ver, cuando se buscan nada más que cargos y espacios, ¿sí? Entras en esta vorágine, bueno, yo tengo tanto, quiero ir a tal lugar. No, acá es construir para la institución. Y si vos hoy tenés un candidato fuerte, un candidato que lleva todo el espectro político detrás de él, lo que tenés que hacer es buscar la manera de que la gente nueva se vaya incorporando, ¿sí? Y colaborar. Los episodios de Racing que lo salvaron en los momentos de mayor crisis fue porque los socios comunes fueron sin ningún tipo de intencionalidad, simplemente por la institución y por el corazón. Entonces tenés estos extremos. Hoy estás en el otro extremo, ¿sí? Un candidato o una persona que atomiza todo el resto y tenés que entender a ver desde qué lugar te pones a colaborar. Esto no quiere decir que no haya oficialismo y oposición, ¿sí? Sino es entender cómo lo vas llevando de casa adelante. Entonces, el error es de cada uno de todos nosotros, ¿sí? Lo que no tenés que discutir hoy en día son cargos, ¿sí? Sino tenés que discutir la estructura y el club que querés para dentro de 20 años, ¿sí? Y cómo vas proyectando y cómo vas construyendo a estos candidatos, ¿sí? Que tengan una visión mucho más amplia de la que podemos tener algunos de nosotros, que por un hecho natural, ¿sí? De edad, ¿sí? La tenemos en algún caso mucho más escueta. Yo siempre digo que me mandás a escribir un tweet y saco un WhatsApp, ¿sí? Pero por un hecho generacional. Entonces, yo tengo que, no yo, Fabián, digo, la estructura tiene que ir formando e ir haciendo incorporar a la Sofía, a cada uno de los chicos que están con intenciones de ver otra visión de la institución, porque tienen una mente mucho más abierta y mucho más ágil que cualquiera de nosotros, ¿sí? Tal vez a muchos de nosotros nos tienen que utilizar no como ejemplo, sino como, a ver, ¿qué hicimos bien? Copiarlo, ¿qué hicimos mal? Corregirlo, ¿sí? No, por la experiencia que tenga cada uno de los que están en el día de hoy. Estoy convencido de eso, totalmente convencido estoy. ¿Sí? Sí. Como agrupación 25 de marzo son parte de lo que es la minoría en la asamblea, y hubo una de las últimas asambleas, la asamblea extraordinaria por el estatuto, estuvieron algunos socios presentes que en su mayoría se expresaron en total desacuerdo por algunos puntos, ¿no?, que se aprobaron desde la asamblea. Y los han llamado hasta traidores a parte de la asamblea. ¿Cómo se siente vos en tu persona, Fabián Pugliese, a partir de esos dichos? ¿Qué le respondés a un socio que te dice que se sintió traicionado porque ustedes, como representantes de socios, están ahí justamente para tomar ese tipo de decisiones? Bien, mirá, yo siempre digo que participar en la conducción desde mayor o menor lugar de una institución, lo que administras son pasiones, ¿sí? Y cada uno siente la pasión de distinta manera. Entonces yo respeto a quien, yo estoy convencido que no fue así, ¿sí? Pero bajo ningún punto de vista, pero de ninguno de los que participaron, ni de la primera minoría, ni de el oficialismo. Estoy convencido que no fue así, ¿sí? Pero, como te dije antes, la pasión cada uno la expresa como puede. No puedo criticar a alguien que sienta eso, porque lo siente desde adentro, ¿sí? Lo dice sin ningún tipo de especulación. Lo sintió de esa manera, y la pasión se expresa de esa manera. Cada uno la siente
como puede. Yo siempre digo que agarrás 4 personas, ¿sí? Termina el partido del domingo, del sábado, de cuando fuera Racing perdió, ¿sí? Y uno lo expresa yéndose a la casa a acostarse y taparse con la sábana hasta la cabeza, no quiere ver a nadie. Otro se pone a llorar solito en un rincón, otro se va a tomar un par de cervezas y se emborracha en una esquina. Cada uno lo expresa como puede y como le sale, porque precisamente son pasiones. Entonces, cuando vos administras pasiones, tenés un montón de elementos para poder llevar adelante. Entonces, a ver, claro que es feo que te digan que traicionaste a alguien, pero hay que respetar el sentimiento del socio. Yo estoy convencido que no fue ese el espíritu de ninguno, ¿sí? Pero no es que no me importe, digo que efectivamente es la reacción de cada uno. A ver, había un ejemplo, y creo que lo hablé con vos en la asamblea, con vos y con otra chica. Sí. Con el tema del cupo femenino. ¿Sí o no? Sí, hablaste conmigo, estábamos con Estela Coria. Eso también, mismo. Sí. Desde el pensamiento, yo estoy convencido que el cupo está mal, porque tienen el mismo derecho. Entonces yo no te puedo dar un cupo a vos o a la mujer. Y ustedes me lo dijiste en esa previa, pero nosotros te comunicamos que estábamos de acuerdo con vos, pero hoy en día es necesario porque naturalmente no se incluye a la mujer. Eso mismo, pero entonces si vos me agarrás y me agarrás fuera de contexto y me preguntás qué opino del cupo femenino, y de origen, si me sacás de contexto te digo que está mal el cupo, ¿sí? Porque de hecho, en el nuevo estatuto, con el estatuto actual vigente, igual al hombre y la mujer, no discrimina cuota social dama y cuota social caballero. Entonces, si me lo agarrás descolgado, y me matás, ¿sí? Si me descolgás de una conversación o de una nota que yo digo que no estoy de acuerdo con el cupo femenino y me le cortás nada más que eso, me arruinaste, ¿sí o no? Entonces, sí, hay distintas visiones en esto, insisto, yo no estoy de acuerdo con el cupo y lo dije, y vos me dijiste lo que me acabo de decir. Bueno, vamos con esto, ¿sí? Entonces, imagínate a alguien que no conoce esta conversación que tuvimos vos y yo en persona en la asamblea, y te agradezco que lo digas públicamente. Y que al gordito este se le ocurre decir no estoy de acuerdo con el cupo y me salen a matar. ¿Sí? Claro. Si no hubieran en desconocimiento de esta conversación. Pero bueno, esto es parte de todo eso y cuidarse tanto de a veces las palabras que uno dice porque pueden ser malinterpretadas. Sí, por supuesto, sacada de contexto también, sí, siempre existe eso. Previo a estas elecciones que al parecer no se hacen en diciembre, por una cuestión sanitaria y demás, ¿estás de acuerdo que se continúe con la fecha de presentación de listas para el 22 de octubre? Por más de que no se hagan en diciembre, ¿está bien eso, correcto? Y vos tenés que cumplir con lo estatutario. Más allá de que hay cosas que no se están cumpliendo, ¿sí? Porque no están los padrones. ¿Cómo que no se está cumpliendo? No están los padrones todavía. Ah, no están los padrones, claro. Claro. Eso es un error. Pero después, desde el punto de vista estatutario, vos vas cumpliendo con lo que te fija el estatuto, en la medida que, en la forma que puedas. En este caso es por Zoom. Y no tendría ningún tipo de oposición a eso. Y nadie podría tener, porque de hecho en Comisión Electoral nadie hizo ningún tipo de presentación ante eso. Y aparte, en lo que refiere al acto eleccionario, la única que tiene competencia es la Comisión Electoral. Claro. Lo único librado en el acto eleccionario a decisión de comisión directiva es el lugar donde se lleve a cabo la elección. Entonces, rápidamente te puedo contestar que sí, que estoy de acuerdo porque se está cumpliendo con los puntos del estatuto, salvo algunas cosas que tienen que ver con que la administración del club o el club está cerrado y hay cosas que son difíciles de hacer, pero estoy de acuerdo con eso.
¿Se están reuniendo la agrupación 25 de marzo o están hablando con alguna posible alianza que de cara a las próximas elecciones? Mira, conversaciones siempre uno tiene con todos los que puede, con todos los que participan en esto. Sí, hablamos, conversamos, ¿sí? Viendo un poquitito cómo viene todo este escenario. Hay que tener en cuenta el llamado unidad, ¿sí? ¿Apoyás eso entonces, lo que es la unidad en Racing? Mira, para un acto para tener corresponderse con un acto democrático a veces es medio complejo, ¿sí? Una posición de esas, pero tal vez estén dadas las condiciones, ¿sí? Tal vez estén dadas las condiciones para discutir en el conjunto de los actores políticos los próximos 20 años institucionales. Es complejo el tema de las listas unidades y demás, es muy, muy complejo, pero hay que leer todo en función al mejor desarrollo institucional del club. Si vos te pones y te sentás y decís, bueno, yo voy con Sofía, si Sofía me da tal o cual cosa, ya tengo algún interés muy personal. ¿Sí? Sí. Esto es despojarse de las ambiciones personales. Sin duda, políticamente podés ver qué hacer, pero despojarse de todo eso. Pero conversaciones siempre con todos. Tu opinión del oficialismo, de Víctor Blanco, de esta gestión, ¿cómo podés calificarla? Lo que pasa es que hay que ver desde dónde lo ponés como parámetro. No, pongamos este último mandato. Que ¿Pero fue... comparado con qué? ¿Comparado con qué? Con la historia de Racing, ¿cómo lo evaluás vos? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que...? Bueno, por eso te digo, una cosa es cómo lo evaluás en su conjunto y qué es lo que faltó. ¿Sí? Si luego lo agarrás de la época contemporánea tuya, es una cosa. Si lo agarrás de la contemporánea mía, es otra. ¿Sí? De lo que vos viviste y tenés vivencia sin ir a la historia, sin duda va a ser la mejor gestión de todas. Claro. ¿Sí? Yo puedo entender que hubo otras gestiones que tuvieron otro tipo de visión y demás. Yo creo que a la de Víctor sí le falta un empujoncito con el tema de infraestructura. Estoy convencido de eso, porque están dadas las condiciones para eso. Y si tenés que evaluar cómo se expresa o cómo apoya o no la oposición a la gestión de Blanco, ¿qué es lo que rescatarías y qué es lo que decís? No, esto está mal, muchachos, hay que rever cómo nos manejamos. A veces, esto es una opinión personal mía, a veces veo que mucho opositor usa las redes sociales para expresarse, que me parece perfecto, pero de repente son nombres políticos que no se los ve, tal vez, en una asamblea, que no tienen la obligación de estar, pero tal vez presentándose, presenciando una asamblea, como pasó en la última del estatuto, que se acercaron varios socios, ¿no? Que no se los ve en el día a día, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, dale. Esa es mi, por ejemplo, yo ya te hice el análisis de la oposición desde mi parte, ahora quiero el tuyo. A ver, una cosa es oposición, otra cosa es primero minorías, y oposición pones a todo el arco. No, yo me refiero a todo, lo que no está dentro de... Bien, muy bien. Primero, vos dijiste algo. En los últimos 25 años, ¿sí?, posteriores al redoblante, sí, ¿cuál fue el hito más importante que vivió la institución? ¿Cuál fue? La vuelta a la democracia. No, más allá de eso. ¿Sí? El hito más importante es la reforma estatutaria. Claro. ¿Sí o no? Sí. Vos estuviste en la asamblea.
algunos socios fueron. ¿Cuántos socios fueron? Bueno, no, la verdad yo soy muy mala contando, pero claramente no fue la totalidad, ni siquiera un porcentaje del 10%, ¿no? En la barra había 40, 50 personas. La barra es lo que está del otro lado de la reja. Las vallas. De las vallas. Había 40, 50 personas. ¿Sí o no? Entonces, sí. Eso te hace pensar o que tienen poco interés o que, no sé, es complejo. A mí me hubiera gustado que hubiera, no haciendo ningún tipo de conflicto, pero que estuviera lleno, ¿sí? Que el socio tenga ganas de ver esas 60 personas que hacían, ¿sí? Y qué fundamentos daban con sus verdades y con sus discusiones, ¿sí? Esto por un lado. Por el otro lado, es una pregunta que traté la otra vez, el Chino me hizo un reportaje y se la contesté de alguna manera y tiene más o menos relación, el Chino Acosta. Lo que yo le decía con respecto a las comunicaciones vía Twitter y demás, que cuando vos haces alguna acción o discutís algo con alguien que está en la conducción y demás, no hace falta salir por Twitter, ¿sí? Las discusiones y los misiles por Twitter no tienen sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no insistís, cuando vos discutís el club que querés, lo tenés que hacer en algún lugar y no tenés por qué salir a... Él me decía que estaba errado yo y que era otra visión, ¿sí? Claro. Que era en secreto, no digo que es en secreto, simplemente cuando vos tenés algún tipo de charla de exponer lo que vos creés, no hace falta salir a publicarlo. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Sí, por supuesto. No hay nada secreto, es simplemente que no hace falta salir. Si yo hoy salgo aprovechando tu programa para salir a tirar misiles para todos lados, ¿sí? Hay una lógica que tiene que ver con que por qué no lo dijiste en el lugar donde lo tenías que decir. Claro. ¿Sí o no? Sí, tal cual. Es un doble mensaje, ¿sí? Porque aparte, en este caso, como primer minoría, tenés una responsabilidad, ¿sí? Decirlo en el lugar donde lo tenés que decir. Como dijiste vos, levantaste en la asamblea, pegá el grito en la asamblea, ¿sí? ¿De qué sirve que yo venga a pegar gritos en el programa, en tu programa, y después en la asamblea me calle la boca? ¿Me explico? Entonces, sí. es una lectura, por supuesto, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la pasión que cada uno tiene por las cosas que hace y algo pasional como es el club que uno quiere, puede haber otra lectura. Te vas a reunir con la 25 de marzo, con la agrupación en la que estás, bueno, esta tarde justamente me lo dijiste, sí. Pero ¿cada cuánto se reúnen? ¿Vía Zoom o no sé qué plataforma usan? Y mira, estamos, en la última hicimos por Meet, porque el Zoom viste que se corta, ¿sí? Hicimos por Meet, y hoy vamos a tener una reunión con socios, ¿sí? Habían hecho una reunión con socios en un momento. Hicimos, después tenemos reuniones nosotros una vez por semana, ¿sí? Y hoy tenemos unas 7:30 con socios para hablar un poquitito de todo esto, de la vida institucional, cómo creemos las elecciones, cuál es nuestra ¿Y cómo lectura? llegan a convocarlos a los socios? ¿Es por un... publican ustedes en alguna red social? No hemos visto eso. No, los chicos... ¿O es de boca en boca, digamos? Es de boca en boca y quienes han participado, vos viste que se hace una cadena en todo esto, se invita, se participa, ¿sí? Más que nada, Pablito Potenza se está ocupando de eso, Mariano Serraino, y la nueva incorporación que tenemos, que es para mí una brillante incorporación, que es Ayelén. ¿Sí? Ayelén Petina, que es vicepresidenta segunda de... Eso mismo, para mí es una brillante incorporación. Creo muchísimo, por eso estoy seguro que el cupo no es necesario. Creo muchísimo en la participación de la mujer en cada una de las cosas, porque aparte tiene una visión mucho más rápida que la nuestra, no tiene pluritos, si te tiene que decir algo te lo dice la mujer, ¿sí? Nosotros los hombres somos más vuelteros, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, creo muchísimo en la participación de la mujer, y Ayelén es una incorporación para mí, ¿sí? No sé si lo digo porque está dentro de nuestra agrupación, pero para mí brillante. Qué bueno escuchar eso de tu parte, Fabi. Para cerrar, me gustaría que recordemos a los socios y las socias que están del otro lado mirando esta entrevista la importancia de participar, porque a mí me gusta machacar en los temas, entonces me gustaría que digas por qué tienen que participar, involucrarse, cómo se hace, porque tal vez hay una persona que está mirando del otro lado y no sabe realmente qué puerta tocar, pero tiene ganas de hacer algo. ¿Cómo se hace en esos casos? Mirá, a ver, yo ni siquiera digo que participen en agrupaciones, digo que participen en el club. En agrupaciones mejor todavía, si se sienten identificados con alguno de los integrantes o con las lecturas que tienen del club cada uno de los miembros de cada agrupación o cada agrupación en su conjunto. Como primera medida es eso, participar en el club, estar en el día a día, no quedarse con los 90 minutos. Con respecto a las agrupaciones, a todas, cualquiera, no me importa, ni siquiera quiero hacer una propuesta de invitación a la propia agrupación, ¿sí? Sino cualquier agrupación, en cualquiera. Después analicen con quién pueden estar o se sienten más a gusto. Pero es fundamental la participación, fundamental. En una agrupación tiene que ver con lo político y desde el club tiene que ver con lo social. Vos sabés que una conformación de una agrupación tiene que ver con acciones políticas, ¿sí? Fundamentalmente, y la participación del club con lo social. Entonces, el socio que participe desde donde sea, se los pido encarecidamente, desde una filial, desde una agrupación, desde la vida del club. Es importantísimo la participación. En las agrupaciones son públicos las redes, desde cualquier lado. Le piden invitación a cualquier agrupación y los van a recibir. Nosotros, por supuesto, te invitamos a vos el día que quieras participar, salir de tu rol de periodista y participar en la vida política. Las puertas de cualquier agrupación, las nuestras, por supuesto, están abiertas. Esto es fundamental, pero fundamental, ¿eh? Lo tienen que entender los socios, ¿sí? Algunos me van a criticar porque hablo solamente de los socios, no de los hinchas, pero tiene que ver con eso, con la pasión. Justamente involucrarse también es, en el caso que se pueda económicamente, y hacer un esfuerzo y asociarse al club, ¿no? Eso es fundamental, que en el caso que esté al alcance, bueno, sabemos que es una situación complicada, pero los que puedan mantener su cuota al día o el que quiera asociarse al club, me parece que se empieza por ahí también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, pero en la situación que estamos no puedes exigirle que se hagan socios, pero la participación desde cualquier lugar. Utilizo tu programa para recalcarlo, como dijiste vos. Por favor, es fundamental. La participación nos va a llevar a no repetir errores de hace 30 años. Gracias, Fabi, por el tiempo. Un placer hablar con vos. Y bueno, por supuesto, siempre los micrófonos de Política Racing abiertos para cualquier espacio, y el tuyo, por supuesto, también. Te mando un beso. Sofía, yo te agradezco a vos y has sido muy amable conmigo. Saludos a todos los oyentes. Un placer. Hasta luego. Hay buenas noticias para Racing, porque el club contará con nuevos terrenos cedidos por el municipio de Avellaneda. Las tierras están ubicadas desde Colón a lo largo de la calle Diego Milito y José Omar Pastoriza. El acuerdo se basa en que el club pueda desarrollar el espacio durante los próximos 100 años y como parte de la negociación, Racing cederá parte de las tierras del predio Tita Matiusi lindantes a la plaza de la Municipalidad de Avellaneda, donde se construirá la nueva estación de tren Roca. Cabe destacar que la gestión comenzó de la mano del Comité de Infraestructura del Estadio y el espacio obtenido se extiende a 30.000 metros cuadrados aproximadamente. Llegamos al final del programa 21 de Política Racing TV. Te agradecemos por estar del otro lado, como siempre. Si quieres hacernos llegar críticas o sugerencias, están nuestras redes sociales a disposición. Seguinos en @politicaracing o envíanos un mail
a la casilla de correo electrónico. Suscríbete al canal de YouTube, es gratis y nos das una mano enorme. Nos encontramos la próxima.